Nuestro siguiente invitado no habla desde la teoría. Es empresario, inversionista y CEO de CO Nearshore, desde donde impulsa nuevas oportunidades de negocio conectando capacidades entre mercados. Ha construido compañías desde Colombia con alcance global, llevándolas a competir en más de 70 países y transformando industrias en soluciones de alto impacto. Su trayectoria está marcada por decisiones en contextos exigentes y resultados concretos. Una de ellas, la venta de su compañía al fondo de capital privado de Carlyle Group. Hoy nos comparte su visión en la intervención "El éxito es producto de la perseverancia". Recibamos a Gustavo Corso, bienvenido. Buenas tardes. Es un placer estar hoy aquí frente a todos ustedes, empresarios, emprendedores que aportamos a este país. Muchas gracias a Daniel por la invitación. Cuando me dijeron ponerle un título a la presentación, pensé en Persiste y triunfarás. Pero ese es un libro que se lo recomiendo, de Damon John. Yo soy cofundador de una empresa dedicada a la fabricación de equipos para abastecer de combustible los aviones. Y cuando las personas me preguntan qué hago, se quedan, la reacción es como, ¿eso qué es? Entonces, ahorita les voy a mostrar qué es eso. Pero una de las preguntas que más me hacen es cómo llegué a fabricar esos equipos, cuándo me surgió la idea. Y la verdad es que no tengo una respuesta corta. Nunca me surgió, simplemente la vida me fue llevando allá. Tenemos el orgullo de haber fabricado equipos para clientes muy importantes. Hemos exportado desde Barranquilla a los 5 continentes. Entre algunos de esos clientes, ahí está un equipo, eso es un refueler, un equipo de 10.000 galones fabricado acá en Barranquilla, después de abastecer el avión del presidente de los Estados Unidos. Le hemos fabricado a la NASA, a las fuerzas militares norteamericanas, a una empresa que fabricó un avión experimental, está en proceso, le hicimos un equipo especial para tanquear esa aeronave. Hemos fabricado un equipo especial al rey de Jordania, etcétera. Me parece importante, antes de contarles mi historia de cómo llegué a fabricar estos equipos, contarles un poquito sobre la industria y los equipos. También le fabricamos a Aramco, la petrolera más grande del mundo. Es importante entender un poco todo lo que conlleva la fabricación de estos equipos. Si me puede regresar, por favor. Gracias. Un avión como el que vieron antes, el del presidente, el 747, para hacer las matemáticas sencillas, 10 horas, vuelo intercontinental, consume 1 galón por segundo. Eso da 600 minutos, 36.000 galones, más lo que necesitan de seguridad por si alguna emergencia son unos 40.000 galones. Las empresas que abastecen el combustible a esas aeronaves los multan si llegan a causarles demoras a la aerolínea. Entonces, estos equipos los tenemos que fabricar para abastecer a 1.200 galones por minuto, lo cual es bastante impresionante. El equipo la misión es trasegar el producto a la aeronave, protegiéndola, y protegiéndola es controlando la presión para no ir a dañar algún componente o el ala o las alas, que es donde están los tanques del avión, filtrándolo, asegurándose que llegue seco, o sea, sin agua y sin partículas, porque eso podría causar un accidente. Tenemos que medirlo también para saber cuánto pasamos allá. Entonces, esa es la importancia de esos equipos. Y a nivel de lo que conlleva para temas de diseño, pues a los que nos gusta la mecánica y demás, esto tiene de todo un poquito. Tenemos hidráulica para poder elevar al operador y llegar hasta el ala del avión. Tenemos temas de senseo con neumática, electricidad, electrónica. Tenemos temas de dinámica, temas de mecánica de fluidos y por último la parte automotriz.
Entonces, como les digo, para los que nos gusta ese tema es fascinante. Ahora bien, ¿cómo llegué allá? Desde niño me gustó siempre desbaratar todo. Me gustaba la mecánica, me gustaban las matemáticas, me gustaba la milicia. Soy de Villavicencio, me gradué del colegio y voluntariamente me fui a prestar servicio militar al ejército colombiano un año. De ahí voy a Bogotá a estudiar ingeniería mecánica. Duró 7 semestres y es más lo que rumbeo que lo que estudio. Entonces ahí llega un momento en la vida que decido ya es momento de dar un paso. Mi madre vivía en los Estados Unidos, tenía acceso a ese país con residencia americana. Había ido de niño, aprendí un poco el inglés de niño, no me gustó mucho. Entonces ya a los 19 años decido abandonar la ingeniería mecánica e irme para los Estados Unidos. Pensé que iba a llegar a estudiar y no sabía el costo de las universidades en Estados Unidos, así que me estrellé, me tocó ponerme, fue a trabajar, a ir a aprender inglés a un community college, que es el equivalente a un SENA acá en Colombia, y cambió mi vida por completo, pues trabajé 8 horas y estudié. Por primera vez en la vida me llega una carta con mi nombre y apellido de la Fuerza Naval de los Estados Unidos, US Navy. Lo recuerdo porque, como les digo, era la primera vez que recibía una carta. Entonces, cogí el teléfono y llamé al 1-800 USA Navy. Al día siguiente tenía 3 oficiales de la Naval esperándome para llevarme al centro de reclutamiento. Y es ahí donde arranca mi proceso para ingresar. A los 3 meses estaba entrando a la Fuerza Naval de los Estados Unidos. Me pasaron una carpeta, una Z, con cientos de trabajos para escoger. Y pues desde cocinero, de todo. Mi inglés era muy básico y lo que encontré fue uno que decía Engine Man, entonces motor, hombre, eso es lo mío. Dije, yo me voy por eso. El día que ingresaba, la persona encargada de hacerme el proceso, el contrato, miró mis resultados, que eran buenos, y me dijo, ¿usted por qué quiere ser Engine Man? Y yo le dije, pues me sonó bien, y me dijo, no, este trabajo no es bueno, ese es el que está abajo en el portaaviones, el que está trabajando en el motor, en eso caliente, usted ya no ve el sol. Y me dijo, su trabajo debería ser mecánico de aviación. Le dije, me suena. Y firmé. Y entré a la Fuerza Naval, ahí empecé hace 30 años mi carrera en aviación. Después de 4 años en la Naval, ya tenía el dinero para ir a la universidad, una beca de $50,000, y decido salirme, me había ido muy bien, intentan convencerme de quedarme en la Fuerza Naval, quedo con la intención de dedicarme más al estudio y regresar después como oficial. En ese momento salgo a hacer, creo que te regresas por favor, salgo a hacer mi título universitario, estudiar aeronáutica. En ese tiempo trabajo de mesero, trabajo cargando maletas en una aerolínea, trabajo todos los trabajos que pudieran darme la flexibilidad, darle prioridad a los estudios. Me sobra dinero y termino haciendo una maestría en administración de empresas, el famoso MBA. Y ahí creo que sucede un cambio de chip. Ahí como que me doy cuenta yo porque la milicia, más bien me voy a dedicar a hacer empresa, a emprender. Siempre quería regresar a Colombia. Entonces, ahora sí, por favor, el siguiente. Regreso a Colombia y un amigo a los 3, 4 días me dice, tengo un amigo que está buscando a alguien que hable inglés. Está licitando algo con la embajada americana, un tema de unos contratos. Y llevaba 3, 4 días en Colombia y termino en una reunión con altos mandos militares, con gente de la embajada americana para contratos para suministrarle combustible a las fuerzas militares colombianas y de los Estados Unidos acá en Colombia a través del Plan Colombia. Es ahí donde inicia mi etapa como en el tema de combustibles y de abastecer. En ese momento
empiezo a conocer a todas las personas involucradas en el gremio acá en Colombia, empiezo a asistir con los norteamericanos a diferentes bases, San José del Guaviare, a hacer inspecciones a los equipos bastante deteriorados, necesitando mantenimiento, partes. Una de esas empresas me pregunta: Gustavo, tengo ese carro varado ahí, ¿usted me lo puede arreglar? ¿Usted sabe eso? No tenía ni idea y por supuesto iba a decir que sí. Entonces arranqué a arreglar el primer vehículo, lo arreglé y de ahí después me piden que si podía fabricarles uno de cero. Por supuesto que sí puedo. Y así nos fuimos, así fue que empezó CIC, una empresa, mi primera empresa de ingeniería en Colombia. Esa empezó en el 2006 al 2010. En ese tiempo también invertí en ganadería, en porcicultura, llegué a tener 200 cerdos. Y más o menos en el 2008 creo que fue el mejor año que me fue. Reacondicioné 2 carros y fabriqué 2 carros nuevos. Creo que facturé más de 1.000 millones, tenía tal vez 28 o 29 años y me sentí que estaba logrando todo. Pues muy pronto me di cuenta que el mercado colombiano era muy pequeño, intenté exportar, no lo logré y me vi obligado a cerrar la empresa en el año 2010. Perdí todo lo que traje y invertí en la ganadería, en la porcicultura y en CIC, pero aprendí muchísimo sobre el tema de negocios. Esos tres áreas me enseñaron muchísimo. Entonces, en el 2010 me buscan unos clientes, ya había cerrado la empresa y me piden unos carros, no los tenía. Había hecho unos contactos en el pasado con una empresa que se llamaba Wasserman Aviation Equipment, era la segunda en el mundo en ese momento. Busqué cotizar esos carros con ellos para vendérselo a los colombianos y resulta pues que no los compraron y me terminan contratando como director de ventas internacionales para esta empresa, creada por el señor Terry Wasserman padre, y el jefe era Terry Wasserman Jr., que más adelante les contaré y termina siendo mi socio. En Wasserman Aviation Equipment está ubicada en Ohio. No sé si sepan, pero los hermanos Wright, que fueron los primeros en hacer un vuelo sostenido, lo hicieron en Dayton, Ohio, muy cerca de donde queda la fábrica. Quedaba la fábrica de Wasserman Aviation. En Findlay, Ohio. Findlay, Ohio es un pueblo muy pequeño, creo que de 30.000 habitantes, y es curioso porque todas las fábricas de estos equipos estaban ahí. Todas las fábricas de Estados Unidos estaban en Findlay, Ohio. Algunas intentaron irse para Canadá para ahorrarse $1 por hora. Otras intentaron en México, no lo lograron. El caso es que yo arranco a vender por Latinoamérica equipos de Wasserman Aviation. Voy a la fábrica en Ohio y veo listados de cientos de camiones por entregar. Equipos 6 meses tarde en tiempos de entrega. Y le decía yo al señor Wasserman, decía: déjeme hacer esto en Colombia, déjeme hacer un carro al mes en Colombia, hagamos algo en Colombia. Él me contestaba de manera sarcástica que primero que dónde era Colombia, segundo que si teníamos ingenieros, que si sabíamos soldar, etcétera, etcétera. El caso es que el señor Wasserman mayor, pues muchas veces, yo creo que nunca logró procesar o llegar a considerar el tema de Colombia. Yo renuncio, duró como un año porque no entregaban los equipos y pues estaba ahora quedando mal con los clientes. No sé, ya ahí voy como en 2011, 2012, estoy sin trabajo, completamente quebrado, tarjetas de crédito en Estados Unidos al 100 y en Colombia se me cerraban las puertas. Pasaba hojas de vida para ser profesor, para de todo y no me salía nada. En febrero del 2014 nace mi hija y ahí no tenía ni para pañales ni pa leche. Entonces más o menos empiezo marzo, abril, no sé. Recuerdo que llegaba al Mundial de Brasil y le dije a mi esposa: bueno, si no sale nada, me voy a disfrutar el Mundial y el día que saquen a Colombia, me regreso a Estados Unidos a trabajar porque no había nada más que hacer.
Mi familia, todos me decían, ¿cómo puede ser? Consiga un trabajo, vayan. O sea, me motivaban como a dejar mi sueño de empresario y de emprendedor y que consiguiera la famosa seguridad. Es así tal cual lo que sucede. A Colombia lo sacan del Mundial en Brasil y ese día con tarjeta de crédito compro mi pasaje para regresarme a Estados Unidos y les digo, yo las llamo y les digo cuándo se pueden ir. Regreso a los Estados Unidos, me presento a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para entrar como oficial. Resulta que para esos años, la economía de los Estados Unidos estaba pasando por crisis y cancelaron el ingreso a las fuerzas militares y ya era mi último corte por temas de edad, entonces no entro. Termino trabajando en un concesionario de autos, vendiendo carros por comisión. En procesos, arranco 2 procesos que empiezan a salirme bien, uno para irme a manejar una operación antinarcótico en El Salvador, de la Fuerza Naval, administrar eso, y otro con una empresa que no recuerdo el nombre, que es muy fuerte a nivel mundial en la fabricación de equipos para el movimiento de carga en los puertos. Paso 3, 4, 5 entrevistas, ya me han enviado el paquete de beneficios, me faltaba la última con el director mundial de ventas, y en ese momento aparece Terry Bosserman Jr., el hijo, el que fue jefe mío, y me dice, Gustavo, la empresa de mi papá ha sido tomada por el banco, la van a liquidar, tengo a unos mexicanos interesados en que le fabriquemos unos equipos, eran 4 equipos que ninguna de las otras empresas quería fabricar porque eran especiales, eran raros, complicados. Me dice, ayúdeme, véngase para Ohio, ayúdeme, vamos a formar empresa. Le digo, le ayudo con la condición de que usted me ayude a formar mi empresa en Colombia. Y en esas quedamos. Inicialmente iba a irme a ayudarle por 3 meses, termino 18 meses en Ohio y empiezo a notar que el tema de venir a montar mi empresa en Colombia no empieza a perder viabilidad. Así que a los 18 meses le comunico que me voy para la Florida y que pienso empezar empresa en Florida en la fabricación de estos equipos y eso es lo que hago. Me voy para la Florida y empiezo, no sé, ya me perdí en el slide, no sé si me ayudas por favor, creo que es el siguiente. Eso es un poco de lo que en esa parte estábamos en Ohio, regreso a la Florida, ya cuando me ven en la Florida, ya ubicado y listo como para empezar mi empresa, ahí sí viene y me dice, bueno Gustavo, camine para Colombia, camine, vamos a ver qué es lo que quiere. Llegamos a Bogotá, contratamos el primer ingeniero, se empiezan a dar cuenta de la calidad del talento que hay en Colombia y muy rápidamente eso empieza a crecer. Muy rápidamente toda la ingeniería se traslada para Colombia, empezamos a hacer los manuales, todo el tema de marketing, página web, todo se empieza a hacer desde Colombia a Bogotá, una oficina muy pequeña. Eso fue en el 2016, tal vez a inicios del 2017. Aquí en Colombia solo hay una feria aeronáutica que sucede en Río Negro, Antioquia, como en junio. Entonces, también mi socio vino y se enamoró de Colombia. Vino, le gustó todo lo que vio. Y para la feria aeronáutica fabricamos el primer equipo e invitó a clientes de todo el mundo, tal vez vinieron como unos 15 a Río Negro, Antioquia, vieron el equipo y de ahí empieza prácticamente el tema de fabricar los equipos acá en Colombia. La empresa, el siguiente por favor, en Río Negro, Antioquia creo que empezamos, ese era el local, un local como de 70 metros cuadrados, muy pequeño. Y de ahí nos sale, después de la feria en Río Negro, nos sale el primer contrato para 4 equipos para una operación de Naciones Unidas en África. Y empezamos a fabricar los equipos y empieza el movimiento para Barranquilla, para Zona Franca. Siempre la idea era montar esto en Zona Franca.
y llegamos a Barranquilla en el año 2018, nos instalamos en Zona Franca La Cayena y ahí ya empezó la empresa a crecer. Nos empezamos empezamos a producir o atender principalmente el mercado latinoamericano, el de Asia, el de África. Desde tiempo atrás, el padre, el señor Bosserman, nos decía que nunca iban a aceptar un equipo hecho en Colombia en el mercado de los Estados Unidos, que eso no iba a suceder. Ya estando acá, el grupo Carlyle se interesa, atendíamos a una empresa del grupo Carlyle que se llama Primefly Aviation Services y se interesa en la empresa en los Estados Unidos. Empezamos a hablar y les comentamos de Proflow Latam, que está ubicada en Colombia, y el grupo lo primero que dice es que no quieren saber nada de una empresa en Colombia. Las conversaciones continúan. El caso es que cuando ya están en el due diligence y muy cerca de cerrar, deciden enviar a un funcionario a Colombia. El ejecutivo viene, dura un día conmigo, conoce la empresa, conoce todo. Me recomienda en ese momento, que también se lo recomiendo, un libro que dice: lo que te trajo aquí no te llevará allá. El hombre me dice: mañana le reporto, Gustavo, a la junta a las 8 de la mañana. Y efectivamente así sucede, y a las 8:30 de la mañana nos llaman y nos dicen: el negocio va, pero con la empresa de Colombia, o si no, no va. Y así es que empieza el tema de la venta de la empresa. El negocio estaba planeado para cerrar en diciembre del 2019. Y si ustedes recuerdan, no logramos cerrar en diciembre, enero, febrero, nada. Si no me falla la memoria, creo que cerramos el 8 de marzo. Ahí vendimos, mi socio y yo, la mayoría de las acciones. Él quedó con un 10%, yo quedé con un 10%. Y si no estoy mal, el 20 de marzo cierran los aeropuertos del planeta Tierra. Entonces estuvimos a 12 días, creo, de otra crisis. Afortunadamente eso no sucedió, el grupo tenía todo el músculo financiero para poder soportar una pandemia. Terminamos haciendo equipos para desinfección de virus, pues, para el tema de los aeropuertos durante un tiempo. Con la llegada del grupo, siguiente por favor, cuando vendimos la empresa, tenía un poco más de 30 trabajadores y producía un carro al mes, creo, por ahí. Con la llegada del grupo crecimos y estaba en una bodega de 600 metros cuadrados. En 3 años llegamos a 10.000 metros cuadrados, 450 trabajadores y producíamos 45 equipos mensuales, 1,5 equipos por día. Ese fue un crecimiento exponencial. Ya en el año 23 el grupo Carlyle vende de nuevo las empresas y nos vende al grupo Sterling. Llega al grupo Sterling y nos dice: caballeros, no queremos socios, y nos compran nuestro 10% y entregó la presidencia de la empresa en el 2024. Es así como, pues ahí está la historia de cómo llegué a fabricar estos equipos. Logramos cambiar la industria en este sector a nivel mundial y pues como conclusión y recomendación siempre digo que debemos leer, prepararnos, aprender de los errores, ejecutar con disciplina, persistir y triunfarás. Muchas gracias.